Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando en una emisión más de Género y Deporte. Yo soy Ana Laura Valdés y por supuesto que aprovecho el espacio para agradecer a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos este espacio de diálogo en donde todos los viernes platicamos de diferentes temas, pero siempre desde una mirada de perspectiva de género, desde la cultura física y el deporte. Y como sabrán, y ahorita se están dando cuenta, tengo una gran invitada para platicar sobre el tema de este viernes. Empezamos septiembre y este mes de septiembre vamos a estar platicando en el marco del 14 de septiembre, que es el día de latinoamericano de la imagen de la mujer en los medios de comunicación. Quiero platicarles que este 14 de septiembre fue instaurado porque hace muchos años en el quinto encuentro de feminismo y medios de comunicación, me parece que así se llamaba, dijeron que teníamos que hablar sobre los derechos de las mujeres, porque antes las mujeres no teníamos el derecho para estar en el ámbito público. Es decir, hace años a lo mejor Daniela y yo no podíamos estar hablando de esto. Sin embargo, por la lucha de muchas mujeres es que estamos ahorita alzando la voz, logrando decir qué cosas están pasando en el medio deportivo o también en el político. Y bueno, justo se instaura esta fecha porque también había un canal de radio de una periodista que se llamaba Mara Regia Di Peona, creo que me parece que ese es el apellido, ya de todas formas Daniela, que es la experta, nos irá diciendo y me dirá sí o no, que hablaba sobre los derechos de las mujeres. Entonces, justo en este marco del quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, es que se instaura la fecha. Y bueno, sabemos que las mujeres tuvimos un acceso tardío, ¿no? A los medios de comunicación, que fue más o menos a mitades del siglo XX, en donde las mujeres solo ocupábamos estas secciones femeninas, ¿no? Estas secciones de la moda, del hogar, de la sociedad, y los temas de acción política, de deportes, de economía, parecía que no era nuestro espacio y no nos tenían permitido ni participar ni hablar de ello. Y después, ya con la segunda mitad del siglo XX, las mujeres es que empezaron a aparecer en la televisión, pero no solamente hablando de cuestiones feminizadas, sino ya de cuestiones políticas y públicas. Y bueno, para ahondar más en este tema, me complace muchísimo presentarles a una mujer joven, pero con mucha experiencia. Ella es Daniela Yetlanesi Vázquez Rivas. Ella es estudiante del último semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su trayectoria académica incluye la colaboración en diversos proyectos de investigación y ponencias enfocadas en género, trabajo comunitario y deporte. Paralelamente, ha representado con orgullo a la UNAM y a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en sus equipos representativos de fútbol asociación. Así que bienvenida, Daniela, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por darte este espacio para compartir tu experiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Me complace mucho estar compartiendo este espacio el día de hoy contigo y dejarme compartir un poco de mi investigación con esto. Muchas gracias por abrir estos espacios para compartir nuestras ideas. Pues para mí de verdad es un gusto que seas tan joven y que puedas hacernos otros planteamientos, contarnos toda la historia, porque a veces las generaciones jóvenes piensan que pues ya les llegaron estos derechos, ¿no? Pero sin embargo hemos tenido que ir luchando otras generaciones. Y bueno, me voy a permitir compartir pantalla para que tú poco a poco vayas presentando lo que nos quieres compartir. Entonces, me parece que ahí ven bien la pantalla. ¿Ahí la ves bien? Sí, O...
Sí, ahí está perfecto. Súper. Entonces te doy la palabra, Daniela. Muchas gracias, Ana Laura. Bueno, pues para empezar con esta plática del día de hoy que les tengo preparada, el tema de este día es efectivamente las mujeres y el medios de comunicación. Y bueno, vamos a empezar con lo que conlleva un contexto social, un contexto histórico y político que nos va a llevar al día de hoy, ¿verdad? Eh, pues como sabemos, el rol de las mujeres en los medios de comunicación ha sido una historia de, pues, de lucha, de transformación, que también ha estado intrínsecamente ligada al avance con la igualdad de género. Esto es debido a que los medios no solamente son un reflejo de la sociedad, sino que también son constructores de realidad, forjadores de opinión pública y legitimadores de, pues, el orden social, digamos, por decirlo así. A través de sus narrativas, de las imágenes que nos da e incluso de los silencios que tienen los medios de comunicación respecto a algunos temas, pues se han perpetuado estereotipos, relaciones de poder y estas pues han limitado el potencial de lo que somos por lo menos la mitad de la población, nosotras las mujeres. Y bueno, el análisis de esta trayectoria es crucial, ya que esto nos va a permitir comprender cómo los modelos mediáticos pues insisten en representaciones limitadas y artificiales. Y entonces han influido en la percepción colectiva y en la vida cotidiana tanto de hombres como de mujeres. Recordemos que estos problemas nos invaden a ambos géneros. La evidencia también nos demuestra que los medios pues, pueden ser una fuerza dual. Tanto pueden perpetuar la subordinación o, por el contrario, pues van a convertirse en un motor fundamental para la promoción como de derechos o de la diversidad. La lucha por la igualdad de género en la comunicación ha sido una lucha por reescribir nuestra historia, por construir un futuro donde nuestra voz y nuestra imagen como mujeres dejen de ser un accesorio para convertirse en el centro de nuestra propia narrativa. El, ¿Le puedes bajar, por favor? Gracias. Pues para empezar, un poquito de historia con respecto al tema. Pues la incursión de las mujeres en el periodismo vamos a encontrarla principalmente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y esta etapa también se encontró marcada por barreras sistémicas y una profunda hostilidad social con respecto a las mujeres dentro de estos rubros, ya que a diferencia de otras profesiones como lo son la abogacía, la medicina, por ejemplo, pues estas requieren una titulación reglada y, y bueno, esto es una paradójica grieta, este vacío que ayudó al periodismo, ya que aunque, bueno, todos estos rubros permanecieron inaccesibles para nosotras como mujeres durante muchísimo tiempo, debido a que el periodismo carecía de esta formación formal como tal en ese tiempo, pues esta informalidad, aunque pues también generaba precariedad, es de esta manera que muchas mujeres se pudieron abrir camino, ya que pues no existía este título. Dirían por ahí, papelito habla, no lo necesitaban en ese momento, entonces fue lo que precisamente nos abrió las puertas. No obstante, pues la condena social pues era un obstáculo muy visible, así como también la falta de estructuras formales de apoyo para ejercerla. Esto debido a que la sociedad pues consideraba impropio que una mujer tuviera voz pública, incluso en la actualidad podemos verlo un poco. Eh, y también se consideraba impropio que nosotras pudiéramos expresarnos y tener ideas propias, ¿verdad? Lo que a menudo pues nos obligaba y obligó a estas primeras mujeres a que recurrieran a estrategias de invisibilidad como lo son haber tenido seudónimos, lo cual hemos visto en otros rubros a través de la historia, como la literatura, la música, por ejemplo, y de esta manera pues evitaran la censura. ¿Sabes qué, Eh, Daniel? Ahorita que te escucho de los seudónimos, tú que estás en el fútbol, hasta en el deporte, por ejemplo, es verdad. una Marigol, ¿no? Ella tuvo que cambiarse y decir que ahora que era Mario, empezando porque las mujeres tampoco les permitían, ¿no? Que era algo deportivo. Entonces, como bien dices, en muchos sectores, no nada más en los medios de comunicación, los seudónimos han tenido que estar simplemente porque tenemos que omitir nuestra identidad de género, ¿no?
porque ser mujer nos impedía estar en estos ámbitos públicos. Es Sí. verdad. Sí. Y bueno, frente a un entorno pues profesional que además era individualista y que pues estaba dominado por hombres, las mujeres empiezan a forjar una de las estrategias que más importantes para la permanencia de estos tratos, lo cual era la creación y el tejido de redes de cooperación y de apoyo mutuo. Y bueno, esta hermandad que tenían las mujeres pioneras se manifestaba en forma, por ejemplo, de mentoría, de correspondencia, e incluso en la capacidad que tenían para algunas que eran más privilegiadas que otras y lograban acceder a puestos de mayor visibilidad, pues empezaban a incluir a otras colegas dentro de sus publicaciones. Un ejemplo concreto de esta solidaridad es, por ejemplo, la historia de la suscripción a una revista que estaba dirigida por mujeres. Esta fue en el año de 1863 y fue para ayudar a la periodista Josefa Zapata, una de nuestras pioneras, Mm. eh, quien estaba perdiendo la vista. Y gracias a esta red de apoyo es que pues surgió esto. Y bueno, el periodismo, pues además de ser un oficio, para las mujeres ha sido también una forma de activismo, de actos políticos, ya que también era una herramienta para reivindicar nuestros derechos, así como, por ejemplo, la independencia económica, la igualdad ante la ley, el voto, el divorcio, por mencionar algunos de nuestros derechos. En la que sigue, por favor. Y bueno, para entrar de lleno en nuestra región, América Latina y México. Eh, Específicamente la historia de las mujeres dentro de la comunicación en nuestro país y en nuestra región, pues se ha visto marcada por algunas figuras valientes de mujeres que han desafiado las convenciones y que ellas forjaron el camino para que nosotras pudiéramos realizar estas tareas el día de hoy. Una de las primeras fue, por ejemplo, la española Concepción Jimeno de Flaquer, quien en el año 1883 funda en México el semanario titulado El Álbum de la Mujer. Esto lo hizo utilizando su posición social, sus privilegios, para crear un espacio en el que se pudieran expresar y se pudieran reivindicar nuestros derechos. Eh, Otra de las figuras emblemáticas dentro del activismo en México fue Adelina Sendejas. Ella es nacida en 1909, era maestra, escritora, también defensora de los derechos de las mujeres, y ella entendió este periodismo como una extensión más de su vocación educativa, además de ser maestra. Y su carrera fue tan fructífera que la llevó a colaborar en periódicos como El Universal, Excelsior, El Día. En este último crea la columna titulada Ellas y la vida bajo el seudónimo de Yolia. Em, y en este también se escribía sobre la condición social de las mujeres y la desigualdad de género. Además de ser la pionera de esta profesión que todavía hasta este momento se encontraba muy marcada y dominada por hombres, pues también fue historiadora y se ocupó de hacer un registro del protagonismo político que estábamos teniendo las mujeres en México. Su trabajo específicamente representa es de gran importancia dentro de la historia del periodismo para las mujeres en México, ya que le permitió a nosotras generaciones futuras ahora encontrar referentes en el pasado para poder transformar el presente, para tener lo que tenemos el día de hoy. Otra figura muy notable que también nos abrió camino fue Hermila Galindo, quien también se destacó como sufragista y activista feminista. Ella fue la primer candidata a diputada federal en México y pues por reconocer la labor de algunas otras, Ana Cecilia Treviño, Bambi y Noemí Tamoros, ellas en el siglo XX crearon la innovadora sección B del diario Excelsior. Y bueno, específicamente la contribución de estas mujeres demuestra que la lucha por la inclusión en los medios no solamente era un esfuerzo individual, sino un movimiento colectivo que sienta las bases para el periodismo feminista contemporáneo. La que Claro. sigue. Y sabes qué, Dani, también, o sea, si nos ponemos a pensar, o sea, el invento de la prensa, que fue por este Gutenberg, fue en 1440. O sea, ¿cuántos años, no? A México llegó como en 1700 y cacho, y hasta 1900, ¿no? Es que llegan las mujeres a poder, pues sí, alzar la voz.
Y qué importante esto que mencionas, la colectividad, ¿no? O sea, los cambios, pues, políticos y sociales siempre son en comunidad, siempre en masas es mejor que individualizado. Entonces, como desde el sufragio, ¿no? También las mujeres tuvieron que hacerlo clandestinamente, la imprenta también era clandestina, o sea, también no es un programa nunca para revictimizar a la mujer, pero sí para dar a notar la historia de cómo ha sido el esfuerzo y cómo han sido pues sí, la transformación social para que tú y yo estemos en este momento. O sea, entonces, ¿y cuántos años, no? Son, o sea, se me hace una locura del tiempo. Sí, Va, incluso casi bastante, casi medio siglo, podemos estar hablando casi de medio siglo. Y sí, sí, retomo lo que comentas, es muy importante, a través de la historia ha sido muy importante la colectividad para nosotras las mujeres, porque esto nos ha permitido abrirnos espacios en prácticamente todos los rubros a los que hoy tenemos acceso. sí, Gracias. Em, bueno, la construcción de la imagen de la mujer que ha tenido en los medios ha ido desde la representación tradicional a los estereotipos que persisten al día de hoy. Y bueno, a lo largo del siglo XX y hasta pues ya bastante avanzado el siglo XXI, los medios de comunicación ya estaban desempeñando todavía un papel central en la construcción de una imagen de la mujer basada en roles de género pues tradicionales. Y pues tenemos que la mujer fue consistentemente representada como pues una ama de casa, la madre virtuosa, la esposa fiel y sobre todo la cuidadora de las y los otros. Y casi siempre pues se relegaba al ámbito privado o al ámbito doméstico. Esta representación pues la podemos contrastar en la que se ha tenido del hombre, a quienes se le asocian con el poder, el estatus, el ámbito profesional público. Y justo esto me recuerda, hace unos días tuve la oportunidad de asistir a una conferencia con Olimpia Coralmelo, quien es la precursora de la ley Olimpia en México y América Latina. Y ella nos hizo un ejercicio durante su ponencia. Pueden hacerlo también. Eh, si buscas hombre público en el buscador de tu preferencia, si tú colocas hombre público, te van a aparecer imágenes de hombres con traje, hombres desempeñándose, hombres dominantes, ese tipo de imágenes. Y si tú haces al contrario, buscar mujer pública, te van a aparecer mujeres cosificadas, sexualizadas, haciendo trabajo sexual. Entonces, pues aquí, desde aquí podemos ver incluso que ella mencionaba el algoritmo es también patriarcal. Si nosotros buscamos, así va a ser. Hagan el ejercicio. sí, Yo no lo totalmente. había ¿Sabes hecho qué, nunca. Dani? Nosotros lo hemos hecho, pero con mujeres deportistas. Buscas Sí, hombre me imagino. deportista y salen, ¿no? O sea, hombres destacados. Buscas mujer deportista y el cuerpazo, una mujer rubia, ¿no? Hegemónica. Entonces, en muchos rubros públicos hay esto y como dices, viene desde el patriarcado, totalmente. Y hay que romper eso. Por Exactamente. eso estamos hablando de esto. Así que vamos a cambiar ese algoritmo y ya vamos a quitar, se va a caer el patriarcado. Exactamente. Y pues sí, como mencionas, pues hemos ido tanto en la publicidad, en el entretenimiento, el deporte, hemos sido objetivadas, sexualizadas y hemos sido representadas sobre todo como bienes de consumo vendibles, como un producto, como algo que puedes vender, donde nuestro pues, valor ha residido en la belleza, en nuestra delgadez, en nuestra apariencia física, y se ignora por completo nuestros talentos, el intelecto que podamos tener, nuestros logros o nuestras capacidades de desempeñarnos profesionalmente. Y bueno, esto también se ha convertido pues en una característica persistente en la comunicación, perpetuando la idea de que la mujer no existe sino para el placer del otro. La construcción de estos estereotipos masculinos y femeninos pues no es un fenómeno aislado, sino que también operan en conjunto para reforzar un poder, una relación de poder desigual. Y los medios a menudo para reforzar esta visión retratan la masculinidad con los atributos que hemos visto, como la fuerza, la dominación, de que no pueden expresar sus emociones, mientras para nosotras han asumido roles sumisos o dependientes. Esta dualidad, pues, es la representación que legitima un orden social donde la mujer
pues no hemos tenido una voz en lo público y nuestras actividades y logros han sido invisibilizados, minimizados o pues esto, y además pues se sigue contribuyendo esto a la discriminación y a la violencia incluso. Y bueno, pues retomando con el contexto social y el impacto social que han tenido los estereotipos de género en nuestras vidas, tenemos que pues la repetición constante de estos modelos mediáticos ha tenido un impacto pues profundo en en nuestra percepción social. Los medios han legitimado estos prejuicios y han contribuido también a este círculo vicioso de discriminación. La cosificación de las mujeres, tanto en la publicidad, el entretenimiento, como ya hemos mencionado, por ejemplo, no solamente daña en algunos casos el autoestima, sino que también contribuye a esa violencia de género y a que las mujeres se vean a sí mismas como víctimas de esta. Sin embargo, pues en esta era digital, la reproducción de estos estereotipos, pues también conlleva el riesgo de que va más allá del ámbito social. Em, Tenemos un estudio de ONU Mujeres en el cual se revela que la publicidad sexista ahora tiene un costo económico tangible también para las marcas, ya que pues a lo largo de los años pues ahora existe una indignación social, esto amplificada por las redes, se ha convertido también en una fuerza de mercado y según esto, los datos demuestran que la gente tiene menos ganas de comprar productos de marcas que utilizan campañas sexistas y que la exposición a este tipo de publicidad también hace que el producto pues se perciba como de menor calidad, fuera de época, y también dificulta la identificación de pues de la población con la propuesta del producto. Esto creo que evidencia realmente y nos demuestra que el repudio social se ha transformado como un motor de cambio, obligando a que estas empresas pues reconsideren sus estrategias para vender y a integrar una perspectiva de género en lo que comunican. Como podemos ver ahí, no es casualidad que aparezcamos como mujeres en anuncios para detergentes de ropa, detergentes de trastes, este tipo de cosas a las que nos han vinculado históricamente, a que pertenecemos al hogar, ¿verdad? Sí. Y bueno, la invisibilización de la mujer en estos roles de poder y la relegación a estos pues temas que nos han catalogado como femeninos, pues es una forma también de violencia simbólica que limita nuestra participación en el ojo público. Eh, Otro estudio que encontré es el de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, este realizado en México, señaló que en el año 2003 los estereotipos de género permanecían vigentes. Es además con una proporción considerable de mujeres que sentían que debían obedecer pues a su pareja o a su esposo, en el caso que fuera, decidiendo en mayor medida pues sobre sus permisos para salir, el gasto de dinero, esta violencia económica y la educación de los hijos o hijas. Esto demuestra también que el reflejo mediático de la desigualdad se incrusta en nuestras vidas cotidianas y refuerza estas dinámicas de poder que la sociedad aún vive hoy en día. O sea, de 2003 para acá, yo nací en ese año, pues han pasado bastantes años, ¿ya? Creo que ha habido un poco de avance, creo que hemos ido avanzando y esto se lo debemos a las luchas que hemos tenido. Entonces, para mantenernos ahí, de donde estamos, solamente hacia adelante. Claro. Pero de todas formas, creo que aún no es bien visto a un hombre que traiga un recogedor en un comercial. O sea, parece que es como hasta de broma, como si no te hiciera un clic. Entonces, sí falta, ¿no? Transformar el imaginario de que las mujeres van al cuidado y a la limpieza del hogar, cuando pues solo fue impuesto, no es que nos corresponda. Entonces, todavía falta, pero sí también creo, como bien dices, ¿no? Que al menos ya se ha ido deconstruyendo ese paradigma. Espero que lo logremos. Sí, creo que bastante justo, o sea, comparándolo por lo menos de cuando yo era niña al día de hoy, creo que ha habido un avance considerable y es justo respecto a estas luchas que hemos tenido, estas luchas colectivas como mujeres, pues han dado frutos. Vamos poco a poco, probablemente, o sea, todavía hay un camino muy largo por avanzar, pero creo que vamos por el mejor camino. Y bueno, con respecto a lo político, tenemos al feminismo como catalizador de una nueva narrativa.
esto con el resurgimiento del movimiento feminista en las décadas los años 70 y 80 en nuestra región, en América Latina, y bueno, también en otras regiones, pero específicamente hablando de la nuestra. Esto marcó un punto de inflexión en la relación que teníamos con los medios de comunicación. Estos movimientos sociales que se dieron en la época utilizaron la presión política y las campañas mediáticas para desafiar el statu quo y forzar a los medios a abordar pues temas que antes se consideraban menores o estrictamente pues personales también. Demandas como lo era la creación de guarderías, la patria potestad compartida, la igualdad de oportunidades laborales, económicas de todo tipo, y la legalización del aborto, la cual es una lucha todavía constante que tenemos el día de hoy, pues comienzan a ganar esta visibilidad en la esfera pública y la presencia de mujeres periodistas que eran quienes apoyaban o se identificaban con estas causas feministas en los medios comerciales, pues fue algo crucial para amplificar estas demandas y para que algunas publicaciones de esta índole, por ejemplo, la revista MS Magazine en Estados Unidos, que pudieran llegar a una audiencia más, pues más allá de los círculos organizados, de lo privado, fuera de lo privado, y que fueran al ojo público para que se hablara de esto. Y pues el movimiento feminista desarrolló una crítica profunda a la comunicación patriarcal que tenemos también el día de hoy y construyó además su propia práctica comunicacional pues un poco más disciplinada a lo nuestro. Esto a través de talleres, grupos de reflexión, distribución de folletos. Es de esta manera que se logró dar visibilidad a la situación de las mujeres y a la importancia de nuestro rol en la vida política y económica, por ejemplo. Esta comunicación que se tenía desde lo llamado desde abajo, ahora se convertía en un contrapoder frente a la información desde los de arriba, de los medios tradicionales, o que en muchos casos pues negaban a cedernos estos espacios o a tratar temas feministas o demás que tuvieran que ver con nosotras, pues con la seriedad que estos requerían. Eh, y bueno, ante la falta de estos espacios y la persistente reproducción de estereotipos, pues en los grandes conglomerados mediáticos, las mujeres empiezan a crear sus propios medios de comunicación alternativos y estas plataformas pues a menudo eran en formato de redes nacionales o internacionales y se convierten en estos espacios pues importantes para empezar a visibilizar las realidades y las necesidades de las mujeres, construyendo de esta manera una agenda propia que estuviera libre de sesgos, ya sea comerciales y también patriarcales. Algunos otros medios como Pícara Magazine, quienes practicaban un periodismo feminista, crítico y transgresor para ese momento, eh, trataban algunos temas como la cooperativa, también La Marea, también trataban este tipo de temas. Y pues son algunos ejemplos, por mencionar algunos de los precursores para lo que tenemos el día de hoy. Eh, el periódico La Jornada tuvo también un referente, se llamó Comunicación e Información de la Mujer. Celebra ya más de 30 años de periodismo feminista y fue fundada a partir del suplemento feminista de este periódico y se ha dedicado pues a capacitar a periodistas, documentar y defender derechos de las mujeres periodistas amenazadas. Recordemos que es muy complicado y peligroso ejercer el periodismo en México el día de hoy. Como mujeres pues tenemos un doble riesgo. Eh, y no solamente se ha permitido pues la existencia de este periodismo con perspectiva de género, sino que también ha demostrado que las restricciones a la libertad de prensa pues tienen una doble dimensión para nosotras, ya que sufrimos discriminación por ser profesionales de los medios y además pues por ser mujeres. La que sigue, por favor. Sí, ahí yo les recomiendo de CIMAC, hay un libro que se llama Hacia la construcción de un periodismo no sexista, que la verdad tiene muy interesante una postura donde hay un apartado que se llama La A no basta, ¿no? O sea, como el lenguaje no sexista, no basta con eso, es mucho más estructural. También hay otro Ujú. colectivo que se llama Periodistas de a pie, que también narran desde otra mirada, ¿no? Desde una visión, pues
un poco más política. Entonces ahí las personas que les interesan, échenle un ojo a esos libros y verán que también te cambia la visión. Muchas gracias por la recomendación. También la tendré en cuenta. Y bueno, pues también tenemos dentro de este contexto político que la era digital pues ha catalizado también a lo que es el ciberactivismo, ya que pues las redes sociodigitales nos han permitido tener esta de emergencia y acudir a esto. Y ha sido un fenómeno que ha facilitado realmente la organización de multitudes anónimas de una manera más rápida, más precisa. Por ejemplo, haciendo uso de hashtags para crear agendas globales y dar voz a algunas demandas, a protestas y demás quejas que tengamos. Y también se ha convertido en un contrapoder que pues enfrenta las desigualdades de género, visibilizando problemáticas como violencia, acoso o incluso el feminicidio. Tenemos pues, por ejemplo, el caso de la campaña de Ingrid Escamilla, el hashtag que hubo en el año 2020, que fue cuando ocurrió su feminicidio. Las mujeres específicamente se organizaron para comenzar a subir imágenes pues más bonitas, paisajes, animales, es algo más tierno para contrarrestar de esta manera la filtración que hubo de las fotos explícitas de su feminicidio. Recordemos también que hoy tenemos ley Ingrid para esto. Entonces vemos que sí tienen frutos, nuestras luchas están dando frutos, entonces tenemos que seguir con ellas. Eh, y bueno, la que sigue, por favor. Y sí, para ahondar un poquito más en lo que comentábamos al inicio, pues tenemos el Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios. Ya estamos próximos a esta fecha. Eh, pues es celebrado en este día porque, bueno, tiene un origen, pues, que está enraizado en la solidaridad, la lucha feminista. Se decretó en el año 1990, como comentábamos, durante el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Y se tomó esta decisión en un acto de apoyo al programa de radio brasileño titulado Viva María, el cual era un espacio dedicado a los derechos de las mujeres que después de 10 años de emisión fue censurado y fue clausurado por presiones gubernamentales. Es entonces que la movilización de miles de mujeres logra que el programa volviera a salir al aire y la fecha de conmemoración quedó instaurada como un recordatorio de esta resistencia, como un acto de resistencia por parte de las mujeres para seguir proponiendo sus ideas. Este era un espacio seguro para hacerlo, entonces fue importante por eso. Y específicamente el propósito de este día pues es mitigar la disparidad, perdón, y los estereotipos que persisten en los medios periodísticos y publicitarios en nuestra región. Y la conmemoración es un llamado a proyectar una imagen de la mujer libre de estereotipos, de discriminaciones y reafirmando de esta manera también nuestra diversidad cultural, nuestra diversidad étnica, social y económica también. Este día también nos marca la necesidad de que los medios dejen de validar únicamente este prototipo de belleza que conocemos, de una belleza hegemónica, porque pues las mujeres del sur global, específicamente de Latinoamérica, pues somos totalmente distintas. Entonces, englobarnos en esta belleza hegemónica, pues solamente nos ha dañado. También debemos dejar de combinar a las mujeres a estos roles tradicionales y en lugar de eso, pues representarnos como sujetas de derecho, eh, que también somos capaces de pensar, de crear, de debatir, de exponer nuestras ideas. Y bueno, a pesar de lo que ya mencionamos, de los avances que hemos logrado, pues la necesidad que tenemos de esta conmemoración pues se mantiene vigente y vamos a seguir evidenciando que aún queda pues un largo camino para que los medios pues sigan contribuyendo a que haya una construcción de un mundo pues más igualitario y más justo para nosotras. Así es, y apropiarnos de los espacios, ¿no? Creo que esto que retomas de las movilizaciones de miles de mujeres es, o sea, si nos quitan, reapropiarnos de ellos porque también nos pertenecen. Y creo que estas luchas son, pues, incansables, pero necesarias. Entonces, qué importante que hayan generado este Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los medios y enfocado a Latinoamérica también le da un toque
especial y por todo lo que tú nos has ido trayendo, ¿no? O sea, porque no es la misma historia en Latinoamérica, ¿no? Que a lo mejor la Exactamente. europea, la asiática, o sea, sí tiene implicaciones políticas, sociales, ¿no? De clase social, por supuesto, distintas. Entonces, qué interesante también lo que nos vas comentando. Y, Sí. Ujú. Y pues sí, además de un contexto sociohistórico totalmente distinto, procesos totalmente distintos. Entonces total. es importante recalcarlo desde nuestras regiones, a la región a la que pertenecemos. Y bueno, para ir cerrando un poco ya con esto, tenemos pues la inclusión que ha habido de las mujeres en el periodismo deportivo. Eh, Hemos sido incluidas ya en este tipo de periodismo, en espacios deportivos, y ha representado esto también un desafío pues paradigmático para nosotras, ya que el deporte pues históricamente ha sido un ámbito muy masculinizado. Es contundente la evidencia que tenemos al respecto, ya que las mujeres en el deporte pues seguimos siendo invisibilizadas y cuando se nos llega a dar cobertura pues a menudo somos sexualizadas o objetizadas, etcétera, todo este tipo de cosas que han sucedido. Por ejemplo, un estudio sobre la prensa deportiva digital en España encontró que solamente el 6% de las informaciones tienen a la mujer como protagonista dentro del deporte y que únicamente un 3% de por lo menos 5.000 fotografías analizadas en portales de deportes en este país, pues corresponden a una mujer que está haciendo deporte, una mujer atleta. También la representación mediática de las mujeres deportistas pues se caracteriza principalmente pues por su superficialidad y la cosificación al hacer su deporte. Y este mismo estudio también revela que en 6 de cada 10 fotos de mujeres se advierte una clara connotación sexual, tratándonos como objetos decorativos, como reclamos sexuales. Y creo que el enfoque mediático se desvía de pues nuestros logros deportivos para centrarnos en nuestra vida personal, nuestra apariencia física, nuevamente recaemos en esto, su relación familiar, su relación marital o su relación sentimental, refiriéndonos como incluso también a la esposa de, o la mujer de, siempre como una propiedad, no como una persona. Y bueno, esta invisibilización y también sexualización se refleja en como una estructura de poder ya que también hay, o sea, hacen falta mujeres dentro de puestos de dirección en federaciones deportivas, en la toma de decisiones dentro de los medios de comunicación y pues todas estas acciones perpetúan este ciclo. Eh, por ejemplo, el relato de la campeona olímpica de hockey sobre pasto, Mercedes Cogen, eh, ella comenta que lamenta la escasez de las mujeres presidentas en federaciones deportivas. Y bueno, esto es uno de los muchos testimonios pues graves acerca de esta situación. No obstante, pues también en América Latina y específicamente en México, pues han surgido algunas figuras que están rompiendo estas barreras. Por mencionar algunas, las narradoras deportivas, por ejemplo, Marion Reimers, Majo González, y ellas han demostrado que las oportunidades pues no deben ser una cuota de género, sino un reconocimiento a su talento y a su trayectoria. Eh, Ellas, al igual que, pues, por ejemplo, fotógrafas pioneras como Elsa Garrison, pues han asumido la responsabilidad de abrir el camino para las nuevas generaciones. Eh, Esta era digital me parece que ha exacerbado desafíos existentes con el tiempo y también ha creado nuevas oportunidades para la lucha por la igualdad. Por un lado, tenemos la hiperconexión mundial que ha permitido una mayor visibilidad y el surgimiento de nuevas formas de violencia. Y es por esto que creo que las mujeres y las niñas pues enfrentan aún retos como lo son el ciberacoso, la perpetuación de estereotipos dentro de estas plataformas digitales. Y pues son estas mismas herramientas digitales las que también nos van a dar pues un motor de cambio y que es muy importante para conseguirlo. El ciberactivismo feminista, como hemos estado viendo, pues ha florecido, ha crecido y esto ha permitido que como mujeres podemos alzar la voz ahora
Podemos organizarnos, crear nuestras propias narrativas a través de medios como blogs, como podcasts, post en Instagram, en Facebook, TikTok o campañas en estas redes sociales. La que sigue, por favor. Y bueno, em, ya para ir terminando, em, creo que el camino hacia esta representación justa y equitativa que hemos estado buscando históricamente requiere acciones pues concertadas y un compromiso decidido no solamente por parte de nosotras, sino por las personas quienes pueden darnos esas oportunidades. La UNESCO, por ejemplo, ha empezado a instaurar a algunos estados a promover una cobertura mediática equitativa y a aumentar de esta manera la representación de las mujeres en el periodismo deportivo. Específicamente en México, este ha sido un paso importante. Por ejemplo, la firma del pacto con medios de por la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, la cual busca que los medios se comprometan a ejercer un periodismo con perspectiva de género y y eliminar ciertas prácticas discriminatorias. Y bueno, me parece que para lograr una transformación real, mm, coloqué algunas recomendaciones, hice una perspectiva al respecto. Por ejemplo, para los medios de comunicación y para periodistas, creo que es importante que promuevan la paridad en puestos de decisión. Eh, Resulta fundamental que más mujeres empiecen a ocupar roles de liderazgo, por ejemplo, dentro de lo editorial, de lo directivo, porque esto pues empieza a influir directamente en la política también y en el contenido que se da en los medios. También hacer uso de un lenguaje no sexista, un lenguaje incluyente. Adoptando este tipo de cosas, se eliminan términos androcéntricos y condescendientes para nivelar esta cancha simbólica. Y también hay que visibilizar la diversidad de las mujeres, mostrar a las mujeres en roles variados y también en roles de poder, evitando de esta manera enfocarse en su apariencia o en nuestras vidas personales. Invertir también en capacitación, creo que es un punto muy, muy importante. Creo que hay que proporcionar talleres, una formación continua también en materia de perspectiva de género para todo el personal, desde las personas que hacen los reportes hasta las personas que dirigen. Y esto pues para combatir estos sesgos inconscientes, estos sesgos que ya traemos, parece que de fábrica. Entonces, y creo que nosotros como audiencia tenemos un rol todavía más importante. Me parece imperante que empecemos a cuestionar los estereotipos, empecemos a hacer una audiencia activa que cuestione y que además denuncia las representaciones sexistas y también apoyar a medios y marcas que promueven la igualdad, ya que debemos hacer un consumo responsable y de esta manera empezar a respaldar a aquellos medios o productos que se comprometen con una comunicación no sexista, ya que esto va a empezar a tener un impacto directo en, pues, en su sostenibilidad económica. También es un bien, es un ganar-ganar. Creo que el camino para garantizar esta representación no sexista en nuestra era digital, pues es aún largo y muy complejo. Sin embargo, con respecto a la historia que hemos tenido desde las mujeres pioneras, la fuerza del movimiento feminista que sigue hasta la actualidad y el poder de estas herramientas digitales, el poder que éstas tienen, pues nos demuestra que la transformación no solamente es necesaria, sino que también pues es posible. Hemos visto el cambio, entonces debemos seguir por ahí. Muy bien, Dani, ya terminaste con la presentación. Voy a Sí. dejar de compartir. Aquí hay algunas referencias bibliográficas por si quieren ahí checar alguna de las que utilizó Dani. Y yo, ahorita que te escucho, ya para ir cerrando, porque el tiempo se nos va rapidísimo, hay tanto que platicar, creo que también el reducir el consumo, ¿no? De revistas donde cosifican a la mujer, de estas notas en donde están haciendo alusión al maltrato de mujeres, a justamente evidenciar
los maltratos, ¿no? Estas situaciones tan gráficas que salen luego de las mujeres. Creo que el poder reducir el consumo en redes sociodigitales también ayudaría porque como bien lo mencionabas tú, los algoritmos pues ahí están y si seguimos y seguimos consumiendo pues siguen apareciendo. Entonces, creo que estas leyes de apropiarnos de las leyes con los nombres, ¿no? De Olimpia, la ley Ingrid, la ley Ali, todas estas también van a ir funcionando y van dando como mucho impacto en la sociedad. Y lo más importante es pues saber que no estamos solas y que la suma de muchas mujeres en estas movilizaciones pues va a transformar. Y pues Dani, muchísimas gracias por compartir este conocimiento, esta investigación que hiciste, pero sobre todo darlo desde una mirada como deportista, como mujer estudiante, como mujer joven, que también las nuevas generaciones están en busca de transformar. Entonces, ya para terminar, me gustaría que dieras un último mensaje para esas mujeres que posiblemente apenas estén en los medios de comunicación o están en el sexto semestre de la carrera de ciencias de comunicación o en la misma carrera que tú estás. ¿Qué les recomiendas hacer para que paremos esto y para que sigamos fortaleciendo la imagen de la mujer en los medios? Pues me parece que hay que hacer lo que queramos hacer. Realmente no creo que haya unas reglitas que tengamos que seguir o algo que yo les pueda decir fuera de mi experiencia. Cada quien tiene sus vivencias, pero algo que me parece que sí es muy importante es apoyarnos siempre en nuestras redes, tener estas redes, vincularnos, hacer colectividad, comunidad, siempre va a ser lo más importante y los que nos va a llevar muy lejos. Entonces, creo que hay que perdernos un poco de esta individualidad que el capitalismo pues nos ha hecho inherente. Entonces hay que buscar más la colectividad. Creo que eso sería todo. Pues muchísimas gracias, Daniela, nuevamente por compartir, por estar aquí en Género y Deporte. Estoy segura que te vamos a volver a invitar para platicar de otros temas. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por compartir estos espacios. Y bueno, pues para las personas que nos están viendo, seguimos en este mes platicando sobre la imagen de la mujer en los medios. El día de hoy estuvimos platicando con Daniela sobre el contexto político, social de los medios de comunicación y las mujeres, pero también vamos a tener los otros programas, vamos a hablar de las resistencias que han existido actualmente, de la discriminación, de las violencias, un poco más profundizando en ellas y también anécdotas de mujeres que hacen contenido sociodigital, mujeres deportistas universitarias que nos inspiran en ello, que salen a hablar sus posturas, pero también cómo ellas han ido transformando a través de los medios de comunicación. Así que no te los pierdas, de verdad, estos programas todos los viernes a las 7 de la noche por Facebook Deporte UNAM. Yo soy Ana Laura Valdés y nos vemos el próximo viernes.